Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Estamos contentos por estar otra vez aquí en este lugar y nuestro deseo es que el Señor esté con nosotros, esté presente también y que su Espíritu Santo, Él pueda impresionar nuestras mentes para que nosotros podamos ser edificados. Ese es el propósito de venir a la iglesia, ¿no es cierto? Nosotros venimos a la iglesia primeramente para ser edificados en la palabra del Señor, adorar a Dios y después también con seguridad encontrarnos con nuestros hermanos, con nuestros amigos y poder pasar momentos agradables. Entonces, hermanos, concentrémonos en este pensamiento y vamos a estudiar la palabra del Señor. Hermanos, el tema de hoy se titula Perfectos en Cristo Jesús. Esta mañana hablamos en la lección de escuela sabática sobre los dones. Tenemos dones y tenemos que desarrollarlos y tenemos que perfeccionar nuestros dones. Y aquí entra un asunto muy interesante porque el ser humano, nosotros como seres humanos, tenemos una idea en nuestra mente de buscar la perfección. ¿Sí? La perfección. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacerles a ustedes es la siguiente. ¿Podemos ser como seres humanos perfectos? No. Tenemos la capacidad, porque la Biblia aquí, el versículo de Mateo capítulo 5, 48 que hemos leído, dice, Jesús dijo así, sed pues vosotros perfectos. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿podemos ser perfectos? ¿Es posible o no es posible? Muy bien. Entonces, hermanos, en esta mañana me gustaría que hablemos un poco sobre este asunto y tratemos de clarificar un poco esta idea, ¿sí? Porque el ser humano, las personas, la humanidad en general, debate sobre este asunto, presenta diferentes posiciones sobre este asunto y hay personas que pasan la vida toda buscando la perfección de diferentes maneras. Entonces, hermanos, es importante que nosotros a la luz de la Biblia podamos entender si la perfección es posible o no. ¿Sí? Muy bien, vamos a considerar, hermanos, un párrafo del Espíritu de Profecía, dos párrafos del Espíritu de Profecía, ¿sí? Que está aquí en español, es segunda del libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 69. Dice aquí la inspiración, ninguno de nosotros recibirá el sello de Dios mientras nuestro carácter tenga una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. Esto está en el Espíritu de Profecía, dice eso. Limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces, una vez que nosotros corregimos todos los defectos y una vez que nosotros no tenemos manchas en nuestro carácter, entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Eso es una condición, ¿sí? No es una posibilidad, es una condición. El ser humano solamente puede recibir la lluvia tardía, el sello de Dios, ¿cuándo? Cuando Él dice corrigió todos sus defectos y Él está sin mancha. El siguiente párrafo dice así, el sello de Dios, lo ven allí abajo, el sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean ¿cómo? Impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Entonces, ¿cuál es la condición para ir al cielo? ¿Cuál es la condición para ser aceptados? Ser perfecto. Ser perfecto. Porque no tener defectos, ser sin manchas, eso requiere perfección. Entonces, hermanos, aquí hay un problema y la historia nos cuenta de que Martín Lutero, él sufría por eso. Martín Lutero, ustedes saben que él
era un monje católico, y Martín Lutero, él había sido educado y formado con una mentalidad de que el ser humano necesita buscar la perfección. Y él buscaba la perfección de forma sincera, él era sincero. A él le habían enseñado que él se podía limpiar de sus pecados sufriendo. En aquel tiempo era una costumbre muy usual de las personas sufrir para purificar. Y él sufría para intentar. Y él dice que cuanto más sufría, él más se sentía perdido. Entonces, Martín Lutero sufrió mucho por eso. Hermanos, nosotros, los seres humanos, hay personas que pasan muchos años de su vida sufriendo, tratando de ver cómo obtener la perfección. ¿Sí? Y vamos a ver un poquito más adelante de que el ser humano, nosotros somos imperfectos. Somos imperfectos. Y también vamos a ver más adelante de que para el ser humano es imposible ser perfecto. Entonces, eso es lo que le pasaba a Martín Lutero. Él buscaba la perfección, siendo para él imposible ser perfecto. Entonces, Martín Lutero él llegó al borde de casi la locura. Él llegó casi a la locura porque él buscaba una cosa que para él era imposible. Hermanos, pero la Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 48, Jesús pide, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si Jesús lo pide, entonces es un requisito. Tenemos que ser perfectos. Y hermanos, me gustaría entonces que veamos algunos versículos donde vemos cómo el ser humano él alcanza la perfección que Jesús está pidiendo, que él requiere. Vamos a leer el versículo de Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Vamos a ver, ¿quién quiere leer fuerte? Para que todos escuchen. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Muchísimas gracias. Entonces, en Efesios, el apóstol Pablo, él dice así, que gracias a Dios, nosotros tenemos una gran bendición espiritual, dice aquí. ¿Cuál es la bendición? Nosotros fuimos elegidos, dice aquí la Biblia, antes de que el mundo existiera, fuimos elegidos ¿en quién? Dice aquí el versículo, en Cristo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Hermanos, hay personas que hacen una interpretación equivocada de este versículo y hablan de predestinación. Hablan de predestinación, o sea que la persona fue elegida antes de nacer. Pero no es esto lo que se refiere al versículo. Aquí el versículo dice que nosotros fuimos elegidos ¿en quién? En Cristo antes de la fundación del mundo. Y ustedes saben, la Biblia lo dice y el Espíritu de Profecía dice que antes de la fundación del mundo se estableció el plan de salvación. Se creó el plan de salvación. Y el plan de salvación establecía de forma perfecta, de forma clara, que en el eventual caso de que la humanidad necesitara salvador, salvación, Cristo entonces Él sería ofrecido en rescate por el hombre. ¿Eso fue establecido cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y aquí entonces la Biblia lo confirma y dice que en Él se estableció que en Cristo nosotros seríamos santos y sin manchas. ¿Cuándo fue establecido esto? Antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Muy bien. Hermanos, la evidencia más concreta de lo que estamos diciendo es el hecho de que Jesús, Él tuvo que venir al mundo a morir después que el hombre pecó. Si esto no fuera así, no tendría ningún sentido para Jesús descender del cielo a la tierra, hacerse hombre, sufrir y morir. ¿Por qué Él hizo todo eso? ¿Por qué Él descendió del cielo, sufrió y murió? Porque era necesario el rescate del Hijo de Dios para la humanidad. ¿Sí? Dice aquí, el carácter de Cristo toma el lugar vuestro.
y vosotros sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Hermanos, la Biblia dice que Jesús, cuando vino a este mundo y Él nació y Él vivió entre nosotros, su vida fue una vida de perfección. Cuando hablamos de una vida de perfección, estamos refiriendo de que Jesús, Él nunca cometió pecado. Durante toda su vida, Él nunca pecó. ¿Sí? Cuando Jesús era niño, Él nunca pecó. Cuando Jesús era joven, Él nunca cometió ningún pecado. Y cuando Él fue más adulto, especialmente sobre el final de su vida, Él fue obediente y Él fue perfecto. Entonces su vida es una vida perfecta. Y cuando Él murió, Él completó entonces una vida de 33 años de perfección. Por eso, hermanos, cuando Jesús, Él resucitó y fue al cielo, Él se presentó delante del Padre. Y cuando Él se presentó delante del Padre, Él fue ¿para qué? Para que el Padre confirmara de que su sacrificio fue perfecto. Y el Padre lo aceptó porque fue comprobado de que su vida, su ministerio, su obediencia fue ¿cómo? Perfecta. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó y María quiso tocar a Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? No me toques. ¿Por qué? Porque todavía no fui al Padre. Entonces Jesús necesitaba, después de su resurrección, confirmar que todo lo que Él había hecho había sido perfecto. Y una vez que Él lo hizo, y el Padre aceptó su sacrificio perfecto, entonces ahora Él era garante para la humanidad. Después que Jesús resucitó y se presentó a los discípulos, ¿no es cierto? Él le dijo así: yo voy a mi Padre, a vuestro Padre. Entonces Jesús ahora les decía: porque yo he resucitado, he sido perfecto, mi Padre es también ahora vuestro Padre. El carácter de Cristo toma el lugar del vuestro, y vosotros sois aceptados por Dios como si nunca hubierais pecado. El carácter de Cristo, ¿cómo es? Es puro y perfecto. Al aceptar por la fe, Dios acepta su carácter, el carácter de Cristo, en lugar ¿de quién? Del nuestro. Y somos contados como si fuésemos perfectos y puros. Entonces, hermanos, eso es un cambio, un intercambio que se produce, ¿no? Entre nosotros y Cristo. ¿Por qué? Porque Isaías dice así: nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos reconocer que nuestra justicia, el ser humano como humanidad, no tiene justicia. No tiene nada bueno. Entonces, cuando las personas se esfuerzan para parecer justas, para parecer puras, sin manchas, dice la inspiración, están intentando algo que es imposible. No es posible. Entonces, es importante que nosotros podamos reconocer que nada bueno hay en nosotros. El problema es de que desde hace siglos, especialmente algunas interpretaciones bíblicas, ortodoxas o católicas, ellas muestran de que el hombre puede alcanzar la perfección por sus propios medios. ¿Sí? Ustedes han escuchado en la historia hablar sobre las peregrinaciones, sobre el autosufrimiento, ¿sí? El cumplimiento de penas y castigos para tratar de buscar la perfección. Y nosotros hemos crecido con eso, hemos sido formados con eso. Y en nuestra mente, de forma consciente o inconsciente, pensamos de que podemos alcanzar la perfección por nosotros mismos. Esta mañana hablamos aquí sobre los dones espirituales. Hay que desenvolver los dones, ¿sí? Y ahí hay un problema entre nosotros, porque cuando hablamos de desarrollar los talentos, ¿qué involucra desarrollar los talentos? Esfuerzo, sacrificio, dedicación, tiempo, ¿no? Y es correcto. Pero cuando hablamos de salvación, hermanos, el sacrificio, el esfuerzo, la dedicación, no sirve. Podemos dedicar todo nuestro esfuerzo, podemos dedicar todo nuestro talento,
podemos dedicar todo lo que tengamos para salvarnos y ¿saben qué vamos a conseguir? Nada. Nada. Porque el ser humano está perdido en sus pecados y en sus delitos. Entonces, toda la justicia, aquí dice el versículo, toda la justicia que el hombre pueda ofrecer, todo lo que puede dedicar toda su vida a intentar salvarse, que el hombre no consigue porque está perdido en sus delitos y pecados. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Jesús, que Él murió por nosotros, y aceptamos su justicia, dice aquí la inspiración, de esa manera, el hombre perdonado y cubierto con sus hermosas vestiduras de la justicia de Cristo, comparece sin tacha delante de ¿quién? De Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, después más adelante vamos a ver cómo aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Entonces el ser humano es cubierto, dice aquí, con el hermoso vestido de la justicia de Cristo. Y entonces, cuando nos presentamos delante de Dios, ¿cómo nos ve Dios? Nos ve sin manchas, nos ve perfectos, nos ve justos y nos acepta. ¿Nos acepta en quién? En Cristo, en su Hijo. Miren, presten atención a este párrafo. Nunca podremos alcanzar la perfección por nuestras propias buenas obras. ¿Sí? Nunca. ¿Sí? Entonces, podemos esforzarnos, podemos intentar toda la vida hacer buenas obras e intentar parecer buenos, pero nunca lo conseguiremos. El alma que contempla a Jesús por la fe repudia su propia justicia. Entonces, una persona que acepta a Jesús, ¿cómo se siente? Inmundo, pecador, perdido. ¿Sí? Pero ¿cómo se sentía el publicano? ¿Se acuerdan del publicano en la Biblia cuando él fue al templo? ¿Cómo se sentía él? Perdón, dije el publicano, pero me refería al fariseo. ¿Cómo se refería al fariseo? ¿Cómo se sentía él? Él fue al templo y le decía, Señor, mira, yo hago todo esto. ¿Sí? Yo soy bueno, Señor, yo soy justo, me siento justo. Entonces, hermanos, la actitud de una persona que no conoce a Jesús, la actitud de una persona que no tiene la justicia de Cristo, es la actitud de una persona que busca alcanzar la perfección con sus propias buenas obras. ¿Sí? Hermanos, y ahí está el peligro. Yo creo que nosotros necesitamos esforzarnos para entender este asunto. Porque esta mañana hablamos de la necesidad de las virtudes. Hablamos sobre la necesidad de desarrollar los talentos. Y uno puede confundirse ahí. Uno puede llegar a una confusión. Pensar que por los talentos que tenemos seremos salvos. Pero ¿cuál es el pensamiento? ¿Hay que desarrollar los talentos? Sí. ¿Hay que hacer todo lo mejor que se pueda? Sí. Pero aunque hagamos todo lo mejor, sin Cristo, ¿cómo estamos? Estamos perdidos. El alma que contempla a Jesús por la fe repudia su propia justicia, se da cuenta de que es como incompleta, de que su arrepentimiento es insuficiente. Su mayor fe, ¿qué es? Debilidad. Su sacrificio más costoso, ¿qué es? Pobre. Y se arroja con humildad a los pies de Jesús, de la cruz. Entonces el cristiano que acepta a Jesús, él se siente incompleto, se siente insuficiente, se siente débil y pobre. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis dice eso? ¿No? Eso somos nosotros. Pero una voz le habla desde los oráculos de la palabra de Dios. Con asombro oye este mensaje. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Vosotros estáis completos ¿en quién? En Cristo. Entonces, cuando el pecador escucha eso, cuando acepta a Jesús, dice aquí, su alma entonces descansa. Ya no necesita esforzarse para encontrar algo valioso en sí mismo, alguna obra meritoria con la cual ganar el favor de Dios. Entonces, hermanos, cuando la persona se siente aceptada por Jesús, se tranquiliza, descansa.
Pero hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con compaginar esto con el desarrollo de los talentos. ¿Sí? Es otra cosa. Cuando aceptamos a Jesús, entonces descansamos de buscar esa perfección humana que nosotros no podemos conseguir. Hermanos, presten atención a este párrafo ahora, es muy importante. Dice así: la gran obra que ha de efectuarse para el pecador que está manchado y contaminado por el mal es la obra de la justificación. Esa es la obra que debe ser realizada por el pecador. ¿Qué es la obra de la justificación? Hay un sinónimo para la palabra de la justificación. ¿Cuál es el sinónimo? Esa es la definición. La definición de justificación, ¿cuál es? Abatir la gloria del hombre al polvo y hacer por el hombre lo que él no puede hacer por sí mismo. Muchas gracias. Entonces, esa es la obra de la justificación. Y la justificación tiene un sinónimo. Es la palabra perdón. Justificación y perdón son sinónimos. Entonces, la obra que ha de efectuarse es la obra de la justificación. Vean lo que dice aquí. El Señor imputa al creyente la justicia de Cristo y lo declara justo delante del universo. Transfiere sus pecados ¿a quién? A Jesús, el representante del pecador, su sustituto y garantía. Entonces, cuando la persona acepta a Jesús, todos sus pecados son traspasados ¿a quién? A Jesús. Coloca sobre Cristo la iniquidad de toda alma que cree. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ese es el proceso, hermanos. Cuando nosotros hemos aceptado a Jesús, todo lo malo que hemos hecho, todos nuestros pecados, son puestos encima ¿de quién? De Cristo. Hermanos, y la pregunta es, ¿Cristo ya pagó por aquellos pecados o no? Con sangre en la cruz del Calvario, Él pagó por nuestros pecados. Entonces nuestros pecados están ¿cómo? Pagados, están perdonados. ¿Sí? Hermanos, no necesitamos quedar sufriendo por nuestros pecados pasados. Hay personas que sufren y todavía recuerdan y continúan sufriendo por sus pecados pasados. Entonces, hermanos, si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si hemos aceptado a Jesús en nuestra vida como nuestro Salvador, ¿qué pasó con nuestros pecados? Nuestros pecados, dice aquí, fueron puestos ¿sobre quién? Sobre Cristo. Y yo pregunté recién, ¿Él ya pagó por nuestros pecados? Ya pagó. Por lo tanto, ¿cómo somos nosotros? Limpios. No hay manchas. Y el que no tiene manchas, ¿cómo es? Puro. Es perfecto. Entonces, hermanos, ese es el proceso. Entonces, cuando yo busco la perfección, esforzándome a través de mi propio esfuerzo para ser perfecto, dice aquí que eso es imposible. No podemos. Pero cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados son puestos ¿en quién? En Cristo. Y Él pagó ya por aquellos pecados y nosotros somos ahora, en Cristo somos hallados perfectos. Ahora, vean lo que dice el Espíritu de Profecía. Gracias a Dios que no estamos tratando con algo que es imposible. No debemos inquietarnos por lo que Cristo y Dios piensan de nosotros, sino que debe interesarnos lo que Dios piensa ¿de quién? De Cristo, nuestro sustituto. ¿Qué piensa Dios de Cristo? La pregunta. ¿Y qué piensa el Padre? ¿Aceptó el sacrificio de Cristo o no lo aceptó? Fue aceptado. Entonces, eso es lo importante, lo que el Padre piensa de Cristo, no de nosotros. Hermanos, pero aquí hay un problema porque hay personas que toman este párrafo y dicen así, no es importante lo que Dios piensa de mí. No es importante eso. No importa si yo soy pecador mucho o poco. Lo importante es lo que Dios piensa de Cristo. De esa forma, algunas personas intentan justificar o esconder su vida de pecado. Entonces, hermanos, lo importante es lo que el Padre piensa de Cristo, pero también es importante que yo esté ¿en quién? En Cristo. Porque si yo estoy en Cristo
Y para el Padre es importante lo que Él piensa de Cristo, entonces yo estoy perdonado. Estoy justamente, justamente. Entonces es importante lo que el Padre piensa de Jesús, pero también es importante que nosotros estemos en Jesús. Porque si estamos en Jesús, lo que el Padre piensa de Jesús va a pensar también de nosotros. Vamos a avanzar un poco más rápido. Entonces, teniendo en cuenta, hermanos, lo que el Padre piensa de Jesús, hay una necesidad de que nosotros estemos permanentemente en Cristo. Y aquí me gustaría entonces que analicemos cómo hacemos nosotros para permanecer en Cristo. Ustedes saben que el catolicismo, menciono el catolicismo porque es una forma de interpretar la Biblia que lleva a las personas a buscar la santificación por sus propios medios. Entonces, nosotros hemos sido enseñados desde pequeños que tenemos que esforzarnos por hacer cosas buenas, tenemos que esforzarnos por perfeccionarnos, ¿sí? Pero vamos a ver entonces cuál es lo más importante para nosotros. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, hermanos, una condición para que nosotros seamos considerados por la misericordia de Dios es el arrepentimiento y la confesión de los pecados. Y en 1 de Juan 1, 7 y 9 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Entonces, ¿cuál es la condición para que nosotros alcancemos la limpieza y el perdón de los pecados? Confesar. Hermanos, ¿cuándo uno puede confesar algo? Cuando lo reconoce. Uno tiene que reconocer. Yo me equivoqué, yo hice esto, yo soy pecador, yo soy malo. Pero ¿cómo yo puedo confesar que yo soy malo, que soy pecador, si yo no me siento así? El fariseo en el templo, él no se sentía malo, él no se sentía pecador, él no se sentía con manchas. Él decía, yo soy bueno, obedezco, cumplo, ayuno, pago el diezmo, doy ofrendas, todo. Entonces, hermanos, era imposible para él reconocer que algo malo había en su corazón, porque él no se veía. Entonces, hermanos, es importante reconocer. ¿Sí? Todos los que estamos aquí somos pecadores. Cuando reconocemos eso y pedimos a Jesús que nos perdone, Él dice aquí, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Hermanos, cuando somos limpios de nuestra maldad en Cristo, ¿cómo estamos? Limpios, sin mancha, perfectos. ¿Sí? Hermanos, nosotros podemos confesar ahora, por ejemplo, en este momento, todos nuestros pecados. Y si confesamos nuestros pecados de corazón sincero y nos arrepentimos, Jesús nos perdona. Y salimos todos de aquí perfectos en Cristo. Pero afuera, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el colegio, podemos pecar otra vez. ¿Qué hay que hacer? Repetir el proceso. Tenemos que repetir el proceso. ¿Cuántas veces hay que repetir el proceso? Constantemente. Si constantemente nosotros mantenemos nuestra comunión con Jesús, nosotros somos limpios de nuestros pecados y Él también nos ayuda a no pecar. Y vivimos una vida sin pecado. Como Enoc. ¿Se acuerdan de Enoc? Una vida de obediencia. Vean lo que dice aquí. Presenta tu caso delante de Él, invocando los méritos de la sangre derramada por ti en la cruz del Calvario. Eso es lo que tenemos que hacer. Satanás te acusará de ser un gran pecador y tú debes admitirlo. Bueno, Satanás es el gran acusador. Él está todo el tiempo acusando. Todo el tiempo. Satanás se especializa en acusar. Y les voy a decir más una cosa. Todos los que acusan
hacemos la obra de ¿quién? Del gran acusador. Entonces, hermanos, nosotros como seres humanos, no es nuestra misión acusar. ¿Cuál es nuestra misión? Salvar. Pero dice aquí que Satanás te acusará de ser un gran pecador. Y hay que aceptarlo. Somos pecadores, ¿sí? Cuando Satanás viene y nos dice, tú eres pecador, ¿qué tenemos que hacer? Sí, somos pecadores. Pero no tenemos que desesperarnos. Dice aquí, pero tú puedes decir, sé que soy pecador y esa es la razón por la cual necesito un Salvador. Jesús vino al mundo para salvar pecadores. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. No hay en mí mérito o bondad por la cual pueda reclamar la salvación, pero presento delante de Dios la sangre totalmente expiatoria del Inmaculado Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Miren aquí, hermanos, este es mi único ruego. Cuando aquí dice, este es mi único ruego, hermanos, esto presenta que es la única forma de que el ser humano pueda ser considerado perfecto delante de Dios. Fe y Obras, página 110. ¿Sí? Entonces, es la única manera, no hay otra manera. Si hubiera otra manera, sería presentado, pero aquí es la única manera. Satanás va a venir a acusarnos y nosotros la única forma que tenemos de disculparnos es presentar los méritos de Cristo que hemos aceptado. Hermanos, si nosotros no aceptamos los méritos de Cristo, su muerte, su sacrificio, estamos perdidos. Satanás nos acusa y tiene razón. ¿Sí? Entonces, la única condición es aceptar los méritos de Jesús. En Zacarías, capítulo 3, versículo 1 hasta el 7, no lo vamos a leer todo porque es mucho, pero aquí se presenta una visión del profeta Zacarías. Dice, y Josué estaba delante del Señor y sus vestiduras estaban ¿cómo? Manchadas por el pecado. Y aquí dice, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, porque Satanás es el acusador. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Hermanos, aquí la visión de Josué es una representación de toda la humanidad. Sí, que está en Zacarías capítulo 3, 1 al 7. Entonces, esta condición del sumo sacerdote Josué es la condición de toda la humanidad. Nosotros como pecadores estamos, toda la humanidad, delante de la presencia del Señor, ¿cómo? Condenados por nuestros pecados. Y nuestra justicia, nuestros vestidos están manchados, llenos de pecados. Y Satanás dice, está a nuestra mano derecha, ¿para qué? Para acusarnos y con razón, con motivo. Él tiene razón. Todos nosotros, que somos pecadores, merecemos morir. Estamos perdidos. Ahora, la única manera de que tenemos nosotros, como tenía aquí el sumo sacerdote Josué, es presentar la justicia de Cristo como nuestra garantía. Vestirnos de la justicia de Cristo. Hermanos, y todo ese proceso es un proceso que no tiene nada que ver con nuestros méritos. No tiene nada que ver con nuestra justicia. Es todo un trabajo externo. Dios nos da el arrepentimiento, Dios nos da el perdón, Dios nos da la fe, Dios nos da la pureza, Dios nos da todo. ¿Sí? Todo nos da. Entonces, cuando el ser humano intenta producir el arrepentimiento, no puede. Cuando el ser humano intenta producir la fe, no puede. Cuando el ser humano intenta producir obediencia, no puede. Lo único que el ser humano puede hacer es decidir aceptar el ofrecimiento del Señor. Cuando aceptamos, decidimos aceptar, entonces Él nos da arrepentimiento, Él nos da fe, Él nos da obediencia, Él nos da todo lo que necesitamos. Y estamos en Él limpios y perfectos. Muy bien.
Ahora, hermanos, es muy importante, antes de acabar, leer también este pensamiento en el libro Fe y Obras, página 112. A ver, Andrés, ¿quieres leer fuerte? Mira, solamente este pedacito que está aquí arriba, 3 líneas. Pero por estar así rezando delante del Padre, no hemos de imaginar que podemos abusar de su misericordia y volveremos descuidados, indiferentes y licenciosos. Cristo no es el ministro del pecado, estamos completos en él. Aceptamos en el amado únicamente si permanecemos en él por fe. Por la fe. Muchas gracias. Entonces, mencionamos nosotros antes de que no es importante lo que Dios piensa de nosotros. Lo importante es lo que Dios piensa de ¿quién? De Cristo. Porque Él nos cubre con su justicia y en Él somos salvos. Si tenemos comunión con Él. Si lo aceptamos a Él como nuestro Salvador personal. Entonces dijimos antes de que hay muchas personas que tomando este pensamiento, ellos dicen así, no importa lo que yo haga, no importa lo que el Padre piensa de mí, lo importante es lo que el Padre piensa de Jesús. De esa forma, ellos intentan cubrir su vida de pecado, justificando que lo importante es solamente la muerte de Jesús, su justicia. Pero aquí, hermanos, la inspiración dice así, no hemos de imaginar que podemos abusar de su misericordia y volvernos descuidados, indiferentes y licenciosos. ¿Sí? Cristo no es el ministro del pecado. Él no es ministro de pecado, Él es ministro de justicia. Por lo tanto, si nosotros estamos en Él, si estamos en comunión con Él, nosotros no pecamos. Nosotros obedecemos. Y en Él, dice Isaías, Él produce en nosotros todas las buenas obras. Todas las buenas obras. Si estamos pecando, si vivimos en pecado, eso significa que nuestra comunión con Jesús no existe, se ha cortado. Estamos completos en Él, aceptados en el amado, únicamente si permanecemos en Él por la fe. Hermanos, ¿ustedes saben cuál es el método que Satanás usa para hacernos pecar? ¿Saben cuál es el método que Satanás utiliza? También. Exactamente. Satanás, el único método que él usa desde hace 6.000 años para que el hombre caiga en pecado es el siguiente. Él busca interrumpir nuestra comunión con Jesús. Solo eso. Nada más. Porque él sabe que cuando nosotros nos separamos de Jesús, caemos. Él sabe de eso. Entonces, hermanos, él no tiene otro método. Él solamente busca 24 horas al día de que Luan, todos, Yarek, Joan, Nicolás, todos, que separen su comunión con Jesús. Nada más. Si Satanás consigue eso, ganó. Por el contrario, ¿cuál es el secreto para la victoria del cristiano? Mantener su comunión con Jesús todo el día. El cristiano que mantiene comunión con Jesús todo el día no peca. No puede pecar. Es imposible pecar. No peca. Por lo tanto, ¿cuál es el secreto de la victoria? El secreto de la perfección. El secreto de la santidad. Tener comunión con Jesús. Nada más. Si tenemos una comunión con Jesús de 24 horas, somos perfectos, somos santos y no pecamos. A lo mejor los jóvenes entienden que hay que estar orando del día No. todo el tiempo, no. Consagrarnos a la mañana y en el día, en nuestro trabajo, lo que hacemos, Jesús Sí. ayuda a hacer bien, ayuda a pensar. Sí. Comunión con Jesús. Cuando los jóvenes están enamorados, ¿sí? Y los adultos también, piensan todo el día en
Estar en comunión, ¿no es cierto? Cuando uno le gusta algo, puede estar haciendo otra cosa, pero su mente ¿dónde está? En aquello que le gusta. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando nosotros amamos a Jesús y tenemos comunión con Él, podemos estar trabajando, podemos estar estudiando, podemos estar haciendo cualquier cosa, pero nuestra mente ¿dónde está? Está en Jesús. Por lo tanto, esa es nuestra necesidad. Eso es nuestra tarea de todos los días. Hermanos, y cuando tenemos comunión con Jesús, dice que sus frutos, sus obras, se reproducen en nosotros. Y ahí empezamos entonces a predicar de Jesús, ahí empezamos a leer la Biblia, ahí empezamos a orar de forma natural, de forma espontánea, porque nos gusta hacer eso, porque a Jesús le gusta hacer eso. Nos gusta ayudar al prójimo, nos gusta venir a la iglesia, nos gusta muchas cosas, pero el problema está en que muchas personas intentan buscar el gusto por leer la Biblia sin Jesús. Muchas personas intentan tener el gusto de venir a la iglesia sin Jesús. Muchas personas intentan tener el gusto por el trabajo misionero sin Jesús. No se puede. Es imposible. Entonces, hermanos, el secreto del éxito, el secreto de la perfección cristiana, ¿cuál es? Jesús. Entonces, cuando Jesús dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos. O significado de ser perfeito, quando aceitamos a Jesus, diz que eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Isso é ser perfeito. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Muy bien. Para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Solo que humanamente hablando eso es imposible. Claro, entonces humanamente hablando es imposible. Cuando tenemos comunión con Jesús, hacemos lo que Jesús hizo. Él amó a sus enemigos, ¿no es cierto? Él tuvo una vida perfecta. Entonces, hermanos, yo los invito a que nosotros podamos considerar eso y nuestro esfuerzo no sea ser perfectos haciendo buenas obras, sino buscar todos los días la comunión con Cristo. Eso va a producir buenas obras como consecuencia, como un resultado. Hay jóvenes o adultos también dicen, pero yo no siento la necesidad de orar. Siento como que estoy paralizado, no siento el deseo de orar. La hermana hoy dice, ahí hay que orar, aunque si no sientas el deseo, pídele al Señor esta energía, dice, la fuerza del Espíritu Santo te dé energía, Sí. ¿no? Entonces, hay que hacerlo aunque si uno no siente el deseo. ¿A quién de los presentes quién de los presentes pasó por un dolor de muela? Creo que todos hemos pasado como el hermano José con un dolor de muela, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién le gusta ir al dentista? ¿A quién le gusta ir al dentista? ¿Por qué nosotros vamos al dentista? Por necesidad. Hermanos, cuando hay dolor de muelas, uno piensa en el dentista. Uno quiere ir al dentista. Desea ir al dentista. ¿Por qué? Por el sufrimiento, por el dolor, por lo que uno está padeciendo. Entonces, hermanos, cuando uno es pecador y uno se siente, hermanos, es importante sentirse pecador. Si uno se siente pecador, va a sentir la necesidad de ir al médico de los médicos, a Cristo. Entonces, es importante, hermanos, reconocer que somos pecadores. Nosotros no nos gusta reconocer que somos pecadores. Y especialmente cuando uno es joven, uno siente que no es malo. Por experiencia propia, nosotros, ¿cuándo vamos reconociendo que no somos tan buenos? Cuando nos vamos poniendo mayores. Con el tiempo nos reconocemos que tenemos defectos y tenemos problemas. Cuando uno es joven, uno piensa que puede conquistar el mundo. ¿No es cierto? Entonces, los jóvenes, aunque tienen ese deseo de conquistar el mundo, y lo pueden conquistar, ellos tienen que también entender de que somos débiles y necesitamos a Jesús. Y con Jesús podemos conquistar el mundo, ¿no? Entonces, hermanos, que Dios nos bendiga, nos dé su gracia y nosotros podamos alcanzar la victoria y ser perfectos. Porque, hermanos, cuando Jesús venga, Él llevará solamente al cielo a aquellos que son perfectos en Cristo. ¿Sí? Y necesitamos descubrir el camino de la perfección a través de Jesús. Que Dios nos bendiga, es mi deseo en nombre de Jesús. Amén. Jesus.